Bien, una vez que tenemos clara cuál es la estructura, cuál puede ser la estructura factorial de nuestra escala, de nuestro conjunto de ítems, ya sea porque tenemos una teoría sólida sobre cómo es la asociación entre los ítems y las dimensiones teóricas de la escala, o ya sea porque hemos hecho un análisis exploratorio, factorial exploratorio, y hemos obtenido una estructura factorial plausible, llega el momento de hacer un análisis factorial confirmatorio. La diferencia fundamental entre el análisis exploratorio y el factorial confirmatorio es que, mientras que en el análisis factorial exploratorio nosotros simplemente comprobamos cómo se relacionan todos los ítems con todas las dimensiones extraídas, en el análisis factorial confirmatorio nosotros vamos a forzar un modelo en el que unos ítems van a estar asociados únicamente a una dimensión y otros ítems van a estar asociados únicamente a otra dimensión. Es decir, cada ítem va a estar asociado únicamente a una dimensión. De manera que forzamos a que los ítems no tengan cargas factoriales en todas las dimensiones, sino que solamente tengan cargas factoriales en la dimensión teórica en la que nosotros consideramos que ese ítem tiene la carga fundamental. Por lo tanto, el análisis factorial confirmatorio supone dar un pasito más para tratar de confirmar que efectivamente ese conjunto de ítems está explicando unas cuantas dimensiones, una o más dimensiones, ¿no? Por lo tanto, mientras que el análisis factorial exploratorio, todos los ítems tienen carga sobre todas las dimensiones, por ejemplo el ítem 1 aquí tiene, esta letra es una letra lambda, ¿no? Entonces el ítem 1, si recordáis el vídeo del análisis factorial exploratorio, si extraemos un modelo con 3 ítems y 2 dimensiones, pues tendríamos una tabla con 2 columnas, una por dimensión, y con 3 filas, una por variable observada, ¿no? Y entonces en cada celda tendríamos, por ejemplo, de la variable 1, si está en la primera fila, pues en esa columna tendríamos el primer valor que se corresponde con la relación que existe entre la variable 1 y la dimensión 1, y el segundo valor que se corresponde con la relación entre la variable 1 y la dimensión 2. Y así tendríamos todos los pesos o relaciones entre todos los ítems y dimensiones. En el análisis factorial confirmatorio no hacemos esto, sino que directamente restringimos relaciones. Este modelo no incluye todas las relaciones posibles entre todas las dimensiones e ítems, sino que solo incluye las que nosotros establecemos. Si consideráramos que la variable 1 y la variable 2 a nivel teórico conforman una dimensión, que es la dimensión 1, y las variables 3 y 4 conforman otra dimensión, que es la dimensión 2, en el modelo confirmatorio nosotros podríamos directamente decir al programa que queremos únicamente que el modelo incluya la relación entre la variable 1 y 2 y el factor 1, y entre la variable 3 y 4 y el factor 2. De manera que restringimos las otras relaciones. En este modelo tendremos que ver que efectivamente es un modelo ajustado. ¿Y qué quiere decir ajustado? Quiere decir ajustado en cuanto a que las relaciones que nosotros hemos mantenido en el modelo efectivamente son relaciones grandes, es decir, los pesos estos tienen valores altos, y que las relaciones que nosotros hemos restringido, las que nosotros no hemos incorporado al modelo, tienen relaciones bajas. Es decir, por ejemplo, el lambda 1,2 en este modelo, para que tenga un buen ajuste, el lambda 1,2 debería ser muy bajo, y por lo tanto, al quitar esa relación no quitamos al modelo capacidad predictiva o porcentaje de varianza, de varianza explicada, ¿no? Bien, bueno, por lo tanto el análisis factorial confirmatorio confirma el ajuste de un modelo de análisis factorial exploratorio. No es necesario para hacer un análisis factorial confirmatorio haber realizado previamente el exploratorio. De hecho, si nosotros, como decía anteriormente, ya tenemos un modelo teórico muy claro, porque hemos utilizado una escala, un inventario que ya se ha utilizado en muchas investigaciones previas y lo único que hemos hecho ha sido, por ejemplo, traducirlo al español, pues podría tener sentido en ese caso aplicar un modelo directamente de análisis factorial confirmatorio para confirmar que efectivamente la estructura factorial propuesta por los autores en la escala original se mantiene al traducirla y al aplicarla a una población española, por ejemplo, ¿no? En ese caso igual el análisis factorial exploratorio no sería necesario. Lo que sí que es importante si aplicamos tanto análisis factorial exploratorio como análisis factorial confirmatorio es que lo apliquemos en muestras diferentes. Es decir, deberíamos tener una muestra piloto inicial para aplicar el análisis factorial exploratorio y posteriormente, tras la eliminación de ítems que se ha hecho en el análisis factorial exploratorio, volver a aplicar el cuestionario modificado a una nueva muestra piloto y aplicar posteriormente el análisis factorial confirmatorio en esa nueva muestra. Los pasos que tenemos que dar en el análisis factorial confirmatorio son 3. En primer lugar, especificar el modelo, ¿no? Si tenemos un modelo teórico claro, este paso le vamos a dar muy rápido. En segundo lugar,
llevar a cabo el modelo de estimación de parámetros y en tercer lugar, pues comprobar si el modelo ajusta. En este caso, dado que los ítems solamente cargan con pesos en su dimensión, no es necesario hacer ningún tipo de rotación. El modelo que estimemos será un modelo único y no tiene sentido hacer rotación. Bien, en primer lugar, en la especificación del modelo, pues nosotros tenemos que establecer qué ítems estarán asociados a cada dimensión, constructo, factor, llamémoslo como queramos, ¿no? Y la segunda cosa que tendremos que especificar es si las dimensiones de donde cargan los ítems están correlacionadas entre sí y por lo tanto son dimensiones separadas pero relacionadas, lo que llamamos modelo de primer orden, o si por el contrario entendemos que existe una dimensión común que vale la pena estudiar y medir, que procede de las dimensiones de primer nivel. Este sería el modelo de segundo orden, es decir, nosotros en un modelo de primer orden no tenemos, conceptualmente entendemos que no tiene sentido calcular una puntuación total de la escala, sino que lo que nos interesa es calcular una puntuación de cada una de las dimensiones que conforman la escala, y esas dimensiones normalmente están relacionadas. Y en el modelo de segundo orden nosotros entendemos que sí que tiene sentido calcular una puntuación total, ¿no? Una puntuación que sobre la escala completa a partir de las puntuaciones de las dimensiones que se asocian a un conjunto de ítems. Estos dos modelos se comprobarán de manera diferenciada, por lo tanto tenemos que estudiar bien la escala, entenderla bien y a partir de ese entendimiento considerar si efectivamente tiene sentido calcular una puntuación global total de la escala o si no tiene sentido, en realidad nos interesa trabajar con puntuaciones separadas en cada una de las dimensiones, ¿no? Como sería el caso del modelo de primer orden. Bien, una vez que hemos especificado el modelo, vendría el momento de estimar los parámetros. Hay más modelos de estimación de parámetros, pero bueno, tenemos fundamentalmente dos. El modelo de máxima verosimilitud, que tiene el problema, igual que con el exploratorio, de que requiere que las variables de origen, las variables observadas, los ítems, tengan distribución normal. Y luego otro modelo para los casos en los que no hay distribución normal, que es el modelo que se llama de mínimos cuadrados ponderados, WLS. El problema con mínimos cuadrados ponderados es que requiere normalmente tamaños de muestra muy grandes. Estamos hablando de que quizá con menos de 400 sujetos, 500 sujetos, es un modelo que no va a estimar bien. También depende del número de variables de ítems que yo tenga, ¿no? Pero la relación que debemos tener más o menos es de 20 sujetos por cada ítem, más o menos. Por lo tanto, si tenemos 20 ítems, pues ya nos vamos a 400 personas, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que tienen es bastante restrictivo y si no cumplimos con esos criterios puede ser inestable. Así que normalmente utilizaremos el modelo de máxima verosimilitud y tenemos la ventaja de que en HASP, que ya veremos en el siguiente vídeo, en los casos en los que la falta de normalidad y de heterocedasticidad y la heterocedasticidad no sean muy exagerados, es decir, que los datos sean razonablemente normales, aunque no haya una distribución 100% normal, sí que se puede aplicar máxima verosimilitud con un estimador que se llama estimador robusto. En lugar de llamarse ML, llamaremos a ese método de estimación de parámetros MLR. Y es el que nosotros aplicaremos habitualmente, ¿no? Si vemos que los datos no tienen una falta de normalidad exagerada. Una vez que hemos pedido el modelo, pues llega el momento de analizar si el modelo está ajustado. Lo primero que miraremos, igual que en análisis exploratorio, factorial exploratorio, es que los ítems tengan una carga o un peso o una relación con su dimensión al menos de 0,4. Y en este caso también tendremos un indicador de significación de cada peso, por tanto comprobaremos que efectivamente esos pesos sean también significativos, es decir, que el p-valor asociado a esos pesos o a esa relación esté por debajo de 0,05 o del nivel alfa que tengamos. Después tendremos unos indicadores de ajuste que se llaman de ajuste absoluto, que tienen que ver con observar que el modelo aplicado sea similar al modelo nulo. El modelo nulo es aquel en el que nosotros no hemos restringido ninguna relación. Entonces lo comprobaremos a través de tres indicadores fundamentales, aunque existen algunos más. El primero es basado en un estadístico que es parecido a la z, está derivado de la z, que es el estadístico chi cuadrado. Tenemos que comprobar que el p-valor de ese estadístico está por encima de nuestro nivel alfa, en este caso 0,05, o que la relación entre el valor de chi cuadrado y los grados de libertad tenga un valor menor que 3, es decir, dividiendo el valor exacto del estadístico chi cuadrado entre los grados de libertad del contraste, ese valor tendría que ser inferior a 3.
¿Por qué se utilizan los dos criterios? Porque normalmente el estadístico chi cuadrado es muy sensible a tamaños de muestra grandes o a falta de normalidad en las variables. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir que es muy sensible? Que el p-valor muy rápidamente se nos va a ir por debajo de 0,05. Y en esos casos podemos utilizar esta relación, este valor, para comprobar si efectivamente existe un buen ajuste absoluto, ¿no? Por lo tanto, nosotros utilizaremos normalmente este segundo elemento. Por otro lado, comprobaremos un indicador de error que se llama RMSEA. Ese valor tiene que estar cercano o por debajo, lo ideal sería que por debajo de 0,08, y otro indicador también de ajuste absoluto que es el GFI, que tiene que estar por encima de 0,9 o al menos en valores muy cercanos a 0,9. Luego tenemos otros indicadores de ajuste incremental que tiene que ver con observar que el modelo es lo suficientemente distinto al modelo totalmente restringido, en el que se restringen absolutamente todas las relaciones, ¿no? Y entonces existen muchos indicadores de ajuste incremental. Los fundamentales habitualmente utilizados son el CFI, el TLI o el IFI. Vamos a utilizar nosotros estos y comprobaremos que estén por encima de estos estadísticos, que estén por encima de 0,9. También podremos comprobar si cada una de las dimensiones se puede considerar fiable. Para eso utilizaremos un indicador que es el alfa de Cronbach. Y también podremos comprobar que las dimensiones absorben suficiente varianza explicada con respecto a sus ítems. Comprobaremos que el R cuadrado de cada una de las dimensiones, que la varianza explicada por cada una de las dimensiones, eso es lo mismo que el R cuadrado, está por encima del 40%. Una vez que nosotros hemos validado tanto los pesos ítem dimensión como el ajuste absoluto, como el ajuste incremental, como la fiabilidad y la validez, podremos confirmar, afirmar que el modelo teórico efectivamente se ajusta a los datos. Nuestros datos o nuestro cuestionario, nuestra escala, nuestro inventario tiene una estructura factorial teórica que es adecuada, es ajustada a los datos. Bien, pues hasta aquí este vídeo. En el siguiente ya veremos cómo aplicar estas técnicas en Hash.